novia de Darío Gómez, se defiende de acusaciones de Catalina, la hija del cantante. Después de casi 10 meses desde la muerte de Darío Gómez, el nombre del cantante vuelve a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por una fuerte polémica que se ha generado al interior de su familia luego de unas declaraciones de su hija, Catalina Gómez, quien contó algunas anécdotas del artista en vida. En sus redes sociales, Catalina Gómez reveló algo sobre la última esposa de su papá, Nini Juana Vargas, pues, según ella, esta mujer era sobrina de Darío Gómez y se conocieron cuando era tan solo una niña y fue la culpable de destruir el matrimonio de su familia. Se llama solo Nini Johanna Vargas, ella también es Gómez. Ella es sobrina de mi papá. Es hija de una hermana de mi papá que se llama Miriam Gómez. Ella tiene 3 hermanos a quienes mi mamá y mi papá, desde muy chiquititos, les dieron una finquita en La Tebaida, Quindío. Les tendieron una mano, y ella, pagándoles a mis papás, se les metió en el hogar desde los 15 años, con lo que no voy, manifestó Catalina Gómez en sus redes sociales. Bueno, Johanna, quiero que entiendan hoy que yo no la veo como una amiga de mi papá, yo la veo como una familiar de mi papá. Pregúntenle a ella no se llama solo Nini Johanna Vargas, ella también es Gómez, ella es sobrina de mi papá, porque ella es hija de una hermana. Bueno, esta es la última que voy a responder al respecto. No es que la dejemos de un lado, incluso en el sepelio mi mamá pues dejó y permitió que ella estuviera todo el lado con nosotros, que estuviera ahí. Nosotros no fuimos egoístas en ningún momento, con ella ni con nadie, no, absolutamente, eso sí que quede muy claro. Y bueno, también hubo algo de una entrega de premios. Lo que pasa es que mi mamá siempre ha sido la manager de mi papá, entonces no es que se deje a un lado, siempre nos llaman obviamente a mi mamá y a mí porque trabajábamos con mi papá y porque mi mamá fue su manager, y ellos nunca se separaron por papeles, jamás, porque mi papá decía: todo lo que yo he trabajado con tu mamá, yo no voy a dejar que nadie más se lucre, porque tu mamá y yo lo hemos trabajado de principio a fin, entonces es nuestro y quiero que esto muera aquí. Pero luego de estas acusaciones, Johanna o Nini también expuso sus declaraciones sobre esta situación. El hecho de que ahora digan: ay, ella es sobrina de Darío, que tal cosa, bueno, aquí les voy a explicar. Yo, desde muy niña, desde muy pequeñita, lastimosamente no tuve a mi lado una mamá. Hablo por mí y hablo por mi hermana mayor, 2 años mayor que yo, que por circunstancias, que este no es el momento de contarlas, quizás más adelante en otra ocasión les contaré, mi hermana y yo no tuvimos a nuestra mamá biológica a nuestro lado. Mi padre, cuando estábamos muy pequeñas, mi padre se conoce con Miriam, la hermana de Darío. Empiezan una relación, se enamoran, se casan. Desde muy pequeña, mi hermana y yo, esa fue la figura que vimos de mamá, porque con ella nos crió, o sea, ella fue la que nos crió a nosotras. Más o menos, no recuerdo bien la edad porque era mi niñez, 3, 4 años. Bueno, más o menos ella llegó en ese momento a la vida de nosotros. Nosotros vivíamos en el Urabá. Mi abuelo, mi papá, ellos tenían una finca, eran ganaderos, ya no, en esa época eran ganaderos, eran agricultores, todos tenían pues su situación económica en ese momento resuelta porque estaban trabajando en lo suyo. Más o menos en la edad de unos 8 o 9 años, en el Urabá, empieza a atacar, ¿cómo es que se les llama? La violencia. La violencia empieza a atacar al Urabá. Mi abuelo, que fue la primera persona en esa época,
lo desplazaron, lo hicieron salir, llegaron, le quemaron la casa, lo hacen salir de allá. Mi papá, mi mamá, porque para mí Miriam es mi mamá, aunque no sea mi mamá biológica, ella es mi mamá. Nosotros estábamos en la finca donde vivíamos. Mi papá nunca nos había registrado a mi hermana mayor y a mí, porque estábamos esperando que en algún momento, o bueno, ellos que eran los adultos estaban esperando en algún momento a ver si mi mamá biológica en algún momento aparecía. Bueno, entonces en esa época a mi hermana y a mí, mi hermana mayor 2 años que yo, más o menos a la edad de 9 años, ni siquiera nos habían registrado porque mis padres, mis abuelos y todos estaban esperando, digamos que a mi mamá biológica, que en algún momento llegara, apareciera, lo que fuera. Como les dije ahorita, es otra historia diferente que en algún momento se las contaré. Y debido a toda esta violencia que sabíamos que teníamos que salir de allá, ellos toman la decisión de registrarnos con el apellido Gómez, que es el apellido de Miriam, porque siempre fue como nuestra mamá. Entonces dijeron, pues ¿qué más vamos a estar esperando? Registrémoslas porque no sabemos qué pueda pasar o si nos tenemos que ir. O sea, son 2 niñas que en el camino las encuentran, venga, si son sus hijas, una cosa, la otra, en fin. Nos registran, tenía yo 9 años, mi hermana tenía más o menos unos 11 años. Que, por ejemplo, Catalina antes de hablar debe ir a averiguar donde aparece en nuestro registro la fecha en que nosotras nos registraron. Sí tengo el apellido Gómez, nunca lo he negado, simplemente que en entrevistas a ti te piden el nombre completo y en toda parte y nunca ponen todo Nini Joana Vargas Gómez o por ejemplo Darío Gómez Zapata, siempre ponen Darío Gómez y así, bueno. Nos registran. Después de eso viene el desplazamiento. Nosotros salimos del Urabá, venimos hacia Medellín. En ese momento, cuando llegamos a Medellín, Darío fue el que nos brinda ese apoyo. No apoyo como que, ay no, los vamos a mantener, y no como dice Catalina, ay es que les dieron una casita y les dieron esto y les dieron lo otro, les dieron una finca. Bueno, a mi papá el apoyo que le dieron fue que le dieron el trabajo de mayordomo, en una finca que tenía Darío por Cocorná, más abajito de Cocorná, ni siquiera me acuerdo el nombre de esa parte. Bueno, le dieron el trabajo de mayordomo. Cuando nosotros nos vamos ahí, estuvimos aproximadamente, creo que unos 6 meses. En el transcurso de esos 6 meses, o sea, les estoy contando, desde mi niñez hasta mis 10 años, yo jamás en mi vida había conocido a Darío. Jamás en mi vida lo había visto, nunca. Desde mi niñez hasta los 10 años, cuando eso sucede, que nos venimos desplazados y llegamos allí a esa finca porque a mi papá le dan el trabajo de mayordomo, conozco a Darío. Durante 6 meses que estuvimos ahí, cosas de Dios, cosas del destino, el universo, no sé qué, llegamos y eso fue después de un tiempo de estar ahí, nos vuelve a atacar la violencia, que eso a Catalina se lo debió contar su mamá, así si en esa época pues ella no se acuerda. Nos vuelve a atacar la violencia, que nos tocó vivir cosas muy feas ahí, demasiado feas. Y escasamente en esos 6 meses a Darío lo veo 3-4 veces más o menos, o sea, lo que recuerdo y lo que tengo en mi mente. Debido a eso, Darío dice no a la violencia, porque él ya ni siquiera podía ir a esa finca. Debido a eso, él iba a vender la finca, debido a que estaban haciendo extorsiones y cosas allá. Él decidió vender esa finca. Mi abuelo le dice a mi papá, mis abuelos que ya también habían sido desplazados desde el Urabá y estaban viviendo en la costa, le dice a mi papá que que nos vayamos a vivir a la costa. Yo me voy a vivir a la costa con mis papás
y yo no vuelvo a ver a Darío. No lo vuelvo a ver por muchos años, hasta la edad de 16 años. Cuando yo tenía 16 años, vuelvo a ver a Darío. Entonces, vea, o sea, lo que quieren hacer ver es la sobrina que dicen ser la sobrina, porque en realidad no lo saben, y vuelvo y lo repito, Catalina no estuvo ahí ni en mi infancia, ni Olga, ni nadie para que tengan que venir a decir cosas, y menos venga a tratar así a su papá, que en su momento se lo explicó y se los dijo y no les dio la gana de creer, no sé por qué. Bueno, desde mi nacimiento hasta mis 16 años, yo nunca estuve en el círculo de ellos, yo nunca estuve compartiendo con ellos, nunca fui la persona que llegó a meterse y que veías el hogar maravilloso y estabas con nosotros y los primos y una cosa y la otra y llegaste aquí a meterte porque te dio la gana. No, desde mi nacimiento hasta mis 16 años no vi a Darío, sino por ahí escasamente 3-4 veces. A mis 16 años yo vuelvo a ver a Darío, sí. Y Darío a mí no me veía con ojos ni de su sobrina política, y yo jamás lo vi a él con ojos de ser mi tío. Nunca estuve cerca de él. Es más, yo a nadie, absolutamente a nadie de los hermanos de los Gómez, jamás en la vida los he tratado de tíos, porque yo sé que en realidad no lo son. Entonces, vean, a mí en realidad, o sea, no me afecta lo que ellos digan, ni lo que ellos puedan pensar. No, a mí eso no me afecta. Y yo aquí no voy a decirles a todos, venga, créame, no, porque cada quien puede creer y puede decir lo que quiera. Pero solamente les quiero decir a todos que yo, porque cada quien puede pensar lo que quiera, que yo no voy a asumir un título que no me corresponde. Yo no voy a asumir una historia que no me corresponde. Yo no voy a asumir una historia que quisieron contar porque era lo mejor para ellos en este momento, porque más les convenía. Yo no tengo por qué asumir una historia que no es mía, porque esa no es mi verdad, y por lo tanto yo no lo voy a asumir como una verdad. Y cada quien puede tomar las cosas como los quieran. Ella lo puede tomar como una verdad para ella, para mí no es mi historia, no fue lo que yo viví, y esa no es mi verdad. Bueno, yo inicialmente pues quería como aclarar eso, que yo me metí en el hogar, que yo dañé el hogar. Uno no puede dañar algo que ya está dañado. Y realmente eso fue lo que vi, eso fue lo que Darío me contó, eso era lo que veían muchas personas, pues culpable o no, o sea, que sea Dios el que decida si yo tengo la culpa, si no tengo la culpa, allá, o sea, yo no sé, o sea, la verdad yo no sé de qué manera vienen ahora a decir, no, es que es ella, o a culpar a Darío, porque en realidad lo que hizo Catalina aquí fue culpar a su propio padre, que dice que lo amó y que lo adoró mucho. Todos muy lindos. Chao. Chao, gracias. Bendiciones para todos. ¿Cómo cancelar? Queremos conocer tu opinión. Gracias, hasta pronto.